Bienvenidos a la emisión del programa Intimidad Divina de Milicia Micael Arcángelus. Aquí escucharás las lecturas de la Santa Misa y meditaciones sobre la vida interior para cada día del año litúrgico. (9 de agosto), 11º domingo después de Pentecostés. La Iglesia deposita toda su esperanza en Dios, de quien recibe su ayuda y auxilio. Nuestro Señor ha curado las heridas de la humanidad y nos ha dado fuerza. Recordemos siempre la caridad infinita y la piedad de Dios. Epístola de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 10. El apóstol nos recuerda a los cristianos la milagrosa transformación que operó en él la gracia de Dios. Hermanos, quiero ahora recordaros el evangelio que os he predicado, que vosotros recibisteis, en el cual estáis firmes y por el cual sois salvados, si es que lo conserváis tal cual yo os lo prediqué, porque de otra suerte, en vano habrías abrazado la fe. En primer lugar, os he enseñado lo mismo que yo aprendí, a saber, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 11 apóstoles. Posteriormente se dejó ver en una sola vez de más de 500 hermanos juntamente. Muchos de ellos viven aún, otros en cambio murieron ya. Después se dejó ver de Santiago, luego de todos los apóstoles. Finalmente se me apareció a mí, que soy como un abortivo, pues yo soy el menor de los apóstoles, que ni merezco ser llamado apóstol, porque he perseguido a la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. Deo gracias. Continuación del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. Nuestro Señor Jesucristo cura al sordomudo y le da la posibilidad de renacer a una nueva vida, la vida de la gracia. En aquel tiempo, saliendo Jesús de tierras de Tiro, se fue por Sidón hacia el mar de Galilea, atravesando por mitad de la Decápolis, y le trajeron un sordomudo suplicándole que pusiese la mano sobre él para curarlo. Y apartándolo del tropel de la gente, metió los dedos en sus oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y alzando los ojos al cielo suspiró y le dijo: Éfeta, que quiere decir abríos. Y al punto se le abrieron los oídos y se le soltó el impedimento de su lengua, y hablaba correctamente. Y les mandó que a nadie lo dijesen. Pero cuanto más se lo mandaba, tanto más lo divulgaban, y más crecía su pasmo y decían: todo lo ha hecho bien, ha hecho oír a los sordos y hablar a los mudos. Laus tibi Christe.
Intimidad divina. La gracia bautismal. 11º domingo después de Pentecostés. Presencia de Dios. Concédenos, Señor, que la gracia del santo bautismo alcance en mí su pleno desarrollo. Meditación. Punto primero. La curación del sordo mudo, narrada en el Evangelio de hoy, es figura de la gracia bautismal. También nosotros fuimos llevados ante Jesús en una condición semejante a la de aquel pobre de Galilea. Éramos sordos y mudos en la vida del Espíritu, y Jesús, en la persona del sacerdote, nos acogió amorosamente en la fuente bautismal. El sacerdote realizó sobre nosotros el mismo gesto y pronunció la misma palabra que el Divino Maestro en el Evangelio, Éfeta, es decir, ábrete. Desde aquel momento el oído de nuestra alma se abrió a la fe y nuestra lengua se desató para alabar a Dios. Fuimos capacitados para escuchar la voz de la fe, tanto la voz exterior de la Iglesia docente como la voz interior del Espíritu Santo, que nos impulsa a hacer el bien. Desde entonces, pudimos abrir nuestros labios a la oración, a la alabanza, a la adoración y a la petición. Pero más tarde el ruido del mundo nos ensordeció y distrajo. Asimismo, el tumulto de nuestras pasiones embotó nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios. También las conversaciones vanas sobre cosas mundanas y la gran inquietud por diversos acontecimientos de nuestra vida nos han dejado incapacitados para orar con sinceridad y fervor. Pero Jesús desea hoy renovar la gracia de nuestro bautismo y repetir aquella palabra todopoderosa, Éfeta. ¿Cuánto necesitamos que Él vuelva a abrir nuestros oídos a su voz y nos haga más atentos y sensibles a su llamada? Cada mañana me despierta el oído para que escuche como discípulo. No me resisto ni me echo atrás, dice Isaías en el capítulo 50. Esta es la gracia que debemos pedir hoy a nuestro Señor. No solo escuchar su voz, sino seguirla sin resistencia. Cuanto más fielmente la sigamos, más sensibles nos volveremos a su más leve susurro. Al mismo tiempo, pidamos la gracia de estar siempre dispuestos a alabar al Señor, a invocar su misericordia y a pedirle perdón humildemente, reconociendo nuestras faltas con sinceridad y con dolor. Punto segundo. Quienes presenciaron el milagro realizado por Jesús se maravillaron y decían: todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Ciertamente, Jesús todo lo ha hecho bien. Ha dispuesto todo de la mejor manera posible para nuestra santificación. Nos ha preparado todas las gracias que necesitamos, y no solo en medida suficiente, sino con superabundancia. Sin embargo, lamentablemente no siempre cooperamos con su gracia. Muchas veces el orgullo, el egoísmo y todas nuestras pasiones desordenadas convierten en mal aquello que Dios había planeado para nuestro bien.
Si hubiéramos aceptado con amor y resignación aquella dificultad, aquella prueba o aquel contratiempo que Dios permitió, con el único fin de darnos la oportunidad de practicar la virtud, habríamos avanzado mucho. Pero al ceder a la impaciencia, al protestar y quejarnos, más bien aumentamos nuestras faltas e infidelidades. Debemos cooperar con mayor prontitud a la gracia y esforzarnos por mantener el alma en actitud de abierta docilidad a todas las invitaciones a la virtud que Dios nos invita continuamente a través de las diversas circunstancias de la vida. La misa de hoy, y especialmente la epístola, la primera carta a los Corintios, nos ofrece un modelo espléndido de cooperación con la gracia. Es San Pablo apóstol quien en su humildad se llama a sí mismo el menor de los apóstoles, quien afirma con total sinceridad que por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia en mí no ha sido estéril. San Pablo comprende que si llegó a ser apóstol en lugar del perseguidor que había sido, no fue por sus propios méritos, sino únicamente por la gracia de Dios. No se atribuye nada a sí mismo, sino todo a Dios. Al mismo tiempo es consciente de su propia correspondencia, una correspondencia que es siempre fruto de la gracia, pero que incluye también como elemento indispensable nuestra libre adhesión a ella. Por consiguiente, debemos adoptar una actitud de profunda humildad como base de nuestra correspondencia a la gracia. Es decir, debemos comprender claramente que todo bien que hay en nosotros se debe únicamente a Dios. Esta actitud de humildad debe ir acompañada de un asentimiento voluntario y continuo de nuestra voluntad a las invitaciones de Dios. No podemos prestar este asentimiento sin la ayuda de la gracia, y sin embargo, depende de nosotros, está enteramente en nuestras manos. Por tanto, al igual que San Pablo, no podemos atribuirnos mérito alguno, sino que debemos decir con él: por la gracia de Dios soy lo que soy. Nuestra adhesión voluntaria a la gracia, no obstante, nos dará derecho a añadir: y su gracia en mí no ha sido estéril. Pero solo una adhesión constante, fiel y generosa nos otorgará ese derecho. Coloquio. Desde ahora, oh Señor, eres tú solo a quien amo, sigo, busco y sirvo. Tú solo tienes derecho a mandar, y a ti solo deseo estar sometido. Manda, te lo ruego, y exige de mí cuanto quieras. Sana y abre mis oídos para que escuche tus mandatos. Cura y abre mis ojos para que vea los signos de tu voluntad. Aparta de mí la torpeza para que pueda contemplarte y así espero cumplir fielmente lo que me pidas. Oh Dios y Padre misericordiosísimo, recibe a este hijo tuyo fugitivo. Todo lo que he tenido en el pasado me ha bastado. Ya he tenido bastante de ser juguete de cosas vanas y engañosas. Ahora huyo de esta tiranía. Recíbeme como siervo tuyo,
tal como me recibieron cuando huí de ti hacia ellos. Sé que debo volver a tu casa. Heme aquí llamando a la puerta. Ábreme. Muéstrame cómo llegar a ti. No tengo más que mi voluntad. Sé una sola cosa, que debo despreciar lo efímero y trivial y buscar lo inmutable y eterno. Mi deseo es volver a ti, y te pido los medios para alcanzar mi deseo. Si nos abandonas, pereceremos, pero tú no nos abandonas, pues eres el bien supremo, y nadie te ha buscado verdaderamente sin encontrarte. Oh Señor, sabes que tengo la voluntad, pero no el poder, y no puedo ni siquiera querer el bien sin ti, ni puedo hacer lo que quiero si tu poder no me ayuda, y lo que puedo hacer a menudo no quiero hacerlo, a menos que hagas triunfar tu voluntad en la tierra como en el cielo. Te imploro una sola cosa de tu soberana misericordia, que me conviertas totalmente a ti y me impidas resistir a la gracia que me conduce a ti. San Agustín. Gracias por escuchar esta emisión de Intimidad Divina, una guía espiritual mientras seguimos la ascensión del alma hacia la unión transformadora con Dios, o lo que es lo mismo, hacia la intimidad divina. Este es un llamado a la santidad en medio del mundo.